¿no? Era que algunas personas tomaran del Catecismo de la Iglesia Católica todo lo que es el tema de la fe como una respuesta, pero desde el Catecismo de la Iglesia Católica. Ayer José Mejía distribuía estos numerales entre varios del grupo y la idea es que la lectura que vayamos haciendo cada uno de nosotros pueda llevarnos a la reflexión de lo que el magisterio de la Iglesia nos indica, nos propone y su experiencia nos ofrece acerca de este tema. Entonces, si le parece, doctor Mejía, empecemos entonces con el primer numeral que teníamos para este día. Monseñor, Dime, señor. No, el primero es el 142. Sí, es el 142. Ok. Por su revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. La respuesta adecuada a esta invitación es la fe. Y el 143 dice, por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que revela. La Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre a Dios que revela. Como reflexión, podemos decir que Dios en su infinita sabiduría decide revelarse a sí mismo y darnos a conocer ese misterio de su voluntad. Y lo hace a través de ¿quién? De Cristo, de ese verbo encarnado que nos permite a nosotros los hombres tener acceso a ese Padre amoroso en el Espíritu Santo. Él no quería que lo sintiéramos como un Dios lejano y por eso pues se nos revela a través de su Hijo, quien vino y se encarnó para hablarnos a nosotros los hombres como amigo, movido por ese gran amor, y Él mora con nosotros para invitarnos a la comunicación con ese Padre y estar constantemente en su compañía. Ese plan de la revelación se realiza con hechos y pues también con las palabras que están ligadas entre sí. De forma que pues estas obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman esa doctrina que nos están enseñando. Y pues a su vez los hechos conocidos a través de las palabras proclaman tanto las obras y pues esclarecen ese misterio contenido que hay en ellas. Esto quiere decir que la verdadera relación íntima con Dios y el conocimiento acerca de la salvación humana se nos ha manifestado a través de Cristo, que nos trajo el mensaje del Padre y se quedó entre nosotros a través de la Santa Eucaristía para seguirnos guiando y acompañando a través de la fe. Esta revelación hay que recibirla así, como Él nos indica, con fe. Normalmente los seres humanos, ¿qué hacemos? Pues somos muy dados a mirar todo el entendimiento de forma racional y de forma tridimensional, pero el misterio de Dios y de sus palabras salen de todo ese límite que nosotros normalmente nos imaginamos. Por eso cuando Dios nos revela su misterio, debemos recibirlo a través de la obediencia de la fe, en la cual los hombres debemos confiar libre y totalmente en Dios. Entendiendo esto, podemos hacer esa voluntad de Él. Para profesar esa fe, pues es necesario que la gracia de Dios que conseguimos a través del Espíritu Santo, quien nos ayuda a entender todo este misterio, logrando que ese corazón de nosotros se mueva y se convierta a Dios. Él nos abre los ojos de la mente y nos da a todos con esa suavidad, ese aceptar y ese creer de la verdad que nos ha sido revelada. Y para que la inteligencia de esa revelación que se nos está concediendo sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Nos da ese don de la sabiduría, el don del entendimiento, el don del consejo, el don de la fortaleza, el de la ciencia, el de la piedad y el don del temor de Dios. Por eso invito a todos los hermanitos que están en la conferencia hoy a que nos dejemos llevar y acariciar del amor de Dios a través de la palabra revelada y que tengamos fe para recibirla,
para entenderla, para que la podamos poner en práctica para nuestra salvación y la salvación de todos los hombres. Que seamos un ejemplo de luz para todo el mundo. Muchas gracias, América. Muy bien. Dos elementos que recojo de estos numerales, el 142 y 143. Primero, la iniciativa de Dios de revelarse. Y el segundo momento, que nos lo expresas muy bien tú, la respuesta desde la obediencia en la fe, don del Espíritu Santo que se nos da. Entonces empezamos a entender que es el encuentro de dos personas que se relacionan ante una verdad que va a llevar hacia un proceso de salvación. Muy bien, muchas gracias. El 144. De la fe. Obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios. La verdad misma de esta obediencia. Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. La Virgen María es la realización más perfecta de la misma. En esta parte, nuestro padre Abraham fue nuestro guía en la fe. Él no dudó en ningún momento en poner a su hijo, en dárselo a Dios por la fe que él tenía en Dios. Nosotros en nuestra vida diaria deberemos también tener esa fe ciega ante Dios, pero como humanos dudamos mucho y perdemos esa gracia a cada momento. Pero para eso está nuestra María, nuestra Virgen amada, para que nos dé fortaleza, amor en cada una de las actitudes, en cada uno de nuestros días. Pidámosle a la Virgen que nos dé esa fortaleza para poder obedecer. Muchas gracias, Marta. Y la palabra obedecer, incluso ahí mismo en el texto del catecismo, nos dice que viene de ob y audire, que es una escucha meditada. Libremente, pero es una escucha. Eso nos lleva entonces a entender que para poder vivir esa relación de fe con Dios, la escucha es bien importante de esa palabra que se nos ha revelado. Y el modelo de la Virgen como el modelo de escucha, de atender a el llamado de Dios. Muy bien, muchas gracias. 145. 145. Abraham, padre de todos los creyentes. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, señor. La carta a los hebreos. En el gran elogio de la fe de los antepasados, insiste particularmente en la fe de Abraham. Por la fe, Abraham ofreció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, vivió con extranjeros y peregrinos en la tierra prometida. Por la fe, a Sara se le otorgó el concebir el hijo de la promesa, y por la fe finalmente Abraham ofreció a su hijo único en sacrificio. El 146 dice que Abraham realiza así la definición de la fe dada por la carta a los hebreos. La fe es garantía de lo que se espera, las pruebas de las realidades que no se ven. Creyó Abraham en Dios y le fue reputado con justicia. Y por eso, fortalecido por su fe, Abraham fue hecho padre de todos los creyentes. Muy relacionado a lo que nos
decía la hermanita en el 144 sobre la fe y reforzando lo que es la creer. Les oímos muy lejos. Yo pienso que hay que poner el teléfono o el computador más cerca. Lejos. ¿Ya me escuchan? Mejor, Ramoncito. ¿Ya? ¿Pero las lecturas se escucharon? Sí, señor, se Sí, escucha. sí, sí, sí se escucha. Bueno, decíamos que estamos relacionados con el capítulo 144, con el numeral 144. Nos habla de la fe de Abraham, de la fe de... Es parte que nos dice que por la fe Abraham obedeció y salió del lugar y que sin saber a dónde iba, ¿no? Esa fe que debemos tener nosotros en Dios, una fe ciega de entregar todo, aunque a veces no sabemos qué es todo para Dios, pero entregar Perdona, todo es que a no Dios se oye muy a la bien. cruz. No se oye muy bien. Yo creo que de pronto hay algo que está cubriendo el micrófono del computador. No, ¿ya? ¿Hay un papel o algo encima del micrófono del computador? No, nada. ¿Ya? ¿Se escucha? Ahí te escuchamos, pero a la señora no se escucha muy bien. Dale. ¿Ya? Eso es Ramoncito que le está haciendo bullying. Sí, no quiere. Ahí se está escuchando mucho mejor. De pronto eran los libros que estaban ahí. Ok. Bueno, el 146 que nos dice que la fe es garantía de lo que se espera, las pruebas de las realidades que no se ven. Realmente nos habla de lo que es creer, estos numerales del catecismo, ¿no? Lo que es la fuerza de la fe para nosotros como católicos, de creer como creyó Abraham en todos a los ojos cerrados de Dios, entregando todo. Y les comentaba que entregar todo a Dios, aunque a veces para nosotros todo puede ser no todo para Dios, pero entregarlo todo, dejar todo en manos de Dios, eso es la creencia que nos enseñan estos numerales. Estos números nos están mostrando entonces ya un testigo vivencial de esa fe que es profesada. Y al mismo tiempo es una fe que mueve a la persona y la coloca en un camino de desinstalarse, en un camino de confianza en promesas hechas por Dios, un camino que está fincado precisamente en las promesas. Y Israel va a tener mucho que ver con este tema de las promesas de Dios, porque es ahí donde su confianza está y hace que el pueblo mueva, que el pueblo camine, que el pueblo medite, que el pueblo reflexione, porque también muestra estos dos numerales, ya hay signos manifiestos de que las promesas se cumplen. Entonces, ante esa realidad también Israel empieza a descubrir que hay un Dios que se comunica con ellos y que se hace presente en la historia de su vida. Y hay una invitación, que ojalá que la lectura de la carta a los hebreos nos lleve por esa reflexión. La carta a los hebreos va indicando cómo hay esos testigos en la Sagrada Escritura. Sigamos con el 147. El Antiguo Testamento es rico en testimonios acerca de la fe. La carta a los Hebreos proclama el elogio de la fe ejemplar en los antiguos, por la cual fueron alabados. Sin embargo, Dios tenía ya dispuesto algo mejor, la gracia de creer en su Hijo Jesús, el que inicia y consuma la fe. María, dichosa la que ha creído. Numeral 148. La Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. En la fe, María acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible para Dios y dando su asentimiento. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Isabel la saludó.
Dichosa la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Por esta fe, todas las generaciones la proclamarán bienaventurada. Pues este es el ejemplo más grande. La Virgen, la Santísima Virgen María, dejó toda su fe en Dios y sencillamente le dijo, hágase en mí, según tu palabra. Ella no se opuso, no dijo nada diferente, ni siquiera dijo sí, sino sencillamente hágase en mí. Esta yo creo que es una de las pruebas más grandes de fe que podemos ver en el Nuevo Testamento. Aquí rescatamos, gracias ahorita, el tema de los testigos. Y qué importante tener ese referente porque son seres humanos como nosotros viviendo una historia y relacionándose en la obediencia por este don. Cómo ellos enmarcaron esa historia de salvación en el Antiguo Testamento y nos traen también el modelo de la Virgen María, que en el Magnificat recoge toda esa experiencia de las promesas cumplidas, de las promesas que el Señor ha entregado a Israel y que ella la convierte en una acción de gracias, en una alabanza de acción de gracias a Dios porque ha estado siempre con ellos y ha cumplido todo lo que se le ha prometido. Entonces, tenemos testigos de esa obediencia en la fe en el Antiguo Testamento y la tenemos también presente en María Santísima. El numeral 149. Numeral 149. Durante toda su vida, Sí, señor. durante toda su vida y hasta su última prueba, cuando Jesús, su Hijo, murió en la cruz, su fe no vaciló. María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Por todo ello, la Iglesia venera en María la realización más pura de la fe. Yo sé en quién tengo puesta mi fe. Este numeral nos dice que nosotros siempre tenemos que tener la fe puesta en Dios, hasta en los momentos más duros, así como María. Él fue un ejemplo de entrega de fe en todos los aspectos, aun cuando su hijo estaba siendo flagelado, estaba siendo crucificado, estaba siendo maltratado, ella nunca perdió la fe en la promesa de Jesús, que dijo que él iba a resucitar y que él iba a ser ejemplo para el mundo. Entonces, así nosotros también en los peores momentos tenemos que tener la fe en Dios, de que todo obra por algo y de que Él tiene un propósito por ese momento que estamos viviendo o por esas situaciones. Además dice, yo sé en quién tengo puesta mi fe. Nosotros tenemos que tener no fe en las personas, no fe en el dinero, no fe en las oportunidades, sino en Dios. Todo se lo tenemos que entregar a Él y Él hace su voluntad. Muchas gracias. Nos habla de un tema que también es importante. La obediencia da la fidelidad. Y la fidelidad que es plenitud de confianza en el Señor. María Santísima, que hasta los momentos más difíciles la mantiene esa relación con Dios porque es obediente, fiel. Ese es el otro momento que nos ofrece este numeral y nos remite a la segunda carta de Timoteo 1:12. Yo sé en quién tengo puesta mi fe. Numeral 150. Numeral 150. La fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios. Es al mismo tiempo e inseparablemente el asentamiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. En cuanto a adhesión personal a Dios y asentamiento a la verdad que Él ha revelado, la fe cristiana difiere de la fe en una persona humana
Es justo y bueno confiarse totalmente a Dios y creer absolutamente lo que Él dice. Sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura. Tiene unidos a nosotros como cristianos, allí junto a nosotros. Poner toda nuestra confianza en Él, como hizo María, sin importarle lo que le pudiera suceder, pues obviamente sabemos que para esa época había muchas normas y leyes y ella no le importó. Ella simplemente colocó toda su confianza en la promesa de Dios y por eso salvación al mundo. Pidámosle a Mamita María que nos acompañe en este camino de fe y de absoluta confianza en las promesas de Dios. El tema del asentimiento, que es acoger, es recibir, tener disposición de que lo que se me está entregando es fundamental e importante. Es la primera frase aquí, el asentimiento. Y lo segundo, que nos habla de la confianza puesta en el único que tiene la verdad revelada, que es Dios. No es una criatura humana, no es otra realidad. Y por eso Jeremías 17, 5, 6 y el Salmo 40, Salmo 146 también nos habla sobre el tema. No es en una criatura, es en Dios. Y es acoger y recibir lo que Él nos revela y Él nos manifiesta. Numeral 151. Para el cristiano, creer en Dios es inseparablemente creer en aquel que Él ha enviado, su Hijo amado, en quien ha puesto toda su complacencia. Dios nos ha dicho que les escuchemos. El Señor mismo dice a sus discípulos, creed en Dios, creed también en mí. Podemos creer en Jesucristo porque es Dios, el Verbo hecho carne. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado, porque ha visto al Padre. Él es único en conocerlo y en poderlo revelar. Bueno, pues acá es muy concreto que aquí o creemos, para creer en Dios hay que creer en su Hijo, ¿no? Y su Hijo fue la muestra más grande de que Dios está con nosotros. Entonces, jamás hemos visto a Dios, pero vimos a Dios en su propio Hijo Jesucristo, que Él mismo nos lo dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, pues es muy concreto este numeral, sintetiza muy bien el que debemos creer tanto en el Hijo como en el Padre y viceversa. Gracias. ¿Sí, el 152? Sí, es el 150, 151, perdón. Estaba comentando que es importante que la revelación la hace es el Padre acerca de su Hijo en dos teofanías. En el bautismo, cuando le dice, este es mi Hijo, escúchenlo, y en la transfiguración, cuando realmente el Señor hace una realidad de manifestar también a la humanidad que al escucharlo hay una realidad que se llama la realidad de la glorificación. Entonces, es el mismo Padre el que revela el creer en Jesús. Y el numeral nos centra en Él porque en el Hijo se da la plenitud de esa revelación. 152. Es que Cristina tuvo que estar trabajando, entonces yo lo voy a leer. No se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su Espíritu. Es el Espíritu Santo
quien revela a los hombres quién es Jesús. Porque nadie puede decir Jesús es Señor, sino bajo la acción del Espíritu Santo. El Espíritu todo lo sondea, hasta las profundidades de Dios. Nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Solo Dios conoce a Dios enteramente. Nosotros creemos en el Espíritu Santo porque es Dios. La Iglesia no cesa de confesar su fe en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo creo que esto nos enseña de que todo lo podemos, pero si estamos acompañados del Espíritu Santo, todas nuestras acciones. Sí, muchas gracias. Nos está revelando ya este numeral la acción trinitaria. Tenemos fe en las tres personas y se nos indica que el Espíritu Santo es el que en esta época nos comunica a nosotros esa verdad de Dios, la verdad del Padre, la verdad del Hijo, y es el que nos sigue llevando por esa manifestación, esa cercanía y ese estar con Dios. La Trinidad, que en algunas ocasiones siempre tiene la dificultad porque creer en un solo Dios y hablar de tres personas siempre ha traído la reflexión inadecuada de que somos politeístas. Nosotros sabemos que es las tres en una esencia y tendríamos que adentrarnos un poco a reflexionar el misterio de la Trinidad, que también es bien importante. Pero en ellos tres se pone ante la humanidad todo lo que es la verdad de la revelación y la manifestación de un Dios amoroso. 153. 153. La fe es una gracia. Cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús le declara que esta revelación no ha venido de la carne y de la sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 17. La fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. Para dar esta respuesta de la fe, es necesaria la gracia de Dios que se adelanta y nos ayuda, junto con el auxilio interior del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. Esa fe realmente la recibimos en el bautismo. Gracia es algo gratis, del Señor nos las está dando. Por eso San Pablo también ahí en la epístola a los Gálatas 1:15 dice que pero Dios, que me había elegido desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. Nosotros hemos sido llamados desde antes de que nos fueran formados en nuestro vientre, así, en el vientre de nuestra madre, así como dice el profeta Jeremías. Y también Jesús en el Evangelio le da gracias al Padre porque dice, te doy gracias, Señor, del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y se las has manifestado a los sencillos. Entonces es como la indicación de que necesitamos ser sencillos, humildes para recibir esa gracia que el Señor nos da y que recibimos en el bautismo. Muchas gracias. Aquí tenemos entonces ya como una respuesta de qué es la fe. Y la fe, nos la responde este numeral, es un don de Dios. Y al ser un don es una gracia. Es una experiencia que vive el ser humano en relación íntima con el Señor, pero por iniciativa de Él. No se lo ha revelado una persona de carne y hueso, sino es el mismo Dios el que actuando en mí, por su presencia, su gracia, es el que me regala la posibilidad de entender
su voluntad. Entonces nos habla del don, de la gracia de Dios. Es la fe, es un don. 154. Buenos días. A mí me correspondió: la fe es un acto humano. Solo es posible creer por la gracia de los auxilios interiores del Espíritu Santo, pero no es menos cierto que creer en un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por él reveladas. Ya en las relaciones humanas no es contrario a nuestra propia dignidad creer que las otras personas nos dicen sobre ellas mismas y sobre sus intenciones y prestar confianza a sus promesas. Como por ejemplo, cuando un hombre y una mujer se casan, para entrar así en comunión mutua. Por ello, es todavía menos contrario a nuestra dignidad presentar por la fe la sumisión plena de nuestra inteligencia y nuestra voluntad al Dios que revela, y entrar así en comunión íntimamente con Él. El 155 también. En la fe, en la inteligencia y en la voluntad humanas cooperan con la gracia divina. Creer en un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. Ay, Dios. Bueno, pues la verdad, soy un poquito mala para redactar y comprender. El Señor me ayuda, por favor. Acá lo que entiendo es que la fe es, pues el auxilio principal es nuestro Santo Espíritu. Y es el que nos da pues la fe, la confianza para creer en lo divino que Dios nos da. Y pues hay otra parte que nos dice que pues es la fe del Espíritu Santo, la confianza, el auxilio del Espíritu Santo es diferente a tener uno confianza en las demás personas. O sea, pues que ya entre las personas se tiene uno que creer o tener confianza ya cuando es de dos personas mutuamente. Es lo que más o menos el Padre me ayuda, porque no. La fe, la inteligencia y la voluntad, pues son solamente gracia, es por gracia divina únicamente. Y pues ahí lo que es Dios por medio del Espíritu Santo que nos indica lo que debemos hacer. Monseñor, por favor, auxilio, porque no sé qué. Mucho gusto. Ay, disculpe, no se preocupe, no, precisamente estábamos en reflexión. Cuando habla de acto humano, quiere decir que primero se revela para los hombres, no es una revelación para seres extraterrestres, no, es una revelación para el hombre. Pero el hombre también participa o interviene en ese don cuando pone su voluntad y su inteligencia al servicio de esa acción de Dios. Es decir, en la libertad, el hombre acepta y acoge, no se le impone. Por eso es que muchas personas dicen, pero ¿por qué es que hay tanto mal en el mundo? ¿Por qué es que existe la injusticia? ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué existe? Porque resulta que el hombre, si no interviene o no hace parte de esa relación íntima con Dios en la gracia y en el don recibido, pues no va a obrar. La gracia no va a obrar, no se impone la gracia. La acción de Dios no es que nos maneje como unas marionetas. No, interviene la libertad y la aceptación. Por eso es que el Señor, cuando se revela, pide el consentimiento de la persona a la que se le ha revelado. ¿Quieres?
Y en el Evangelio está esa palabra muy clara. ¿Deseas? Vengan. Yo los invito. Y uno de los textos que nos ayuda a entender esto más claramente es el del joven que se le acerca a Jesús. ¿Qué tengo yo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús en el diálogo que le tiene le propone qué es lo que tiene que hacer. ¿Has cumplido los mandamientos? Sí, desde muy pequeño lo he hecho. Solo una cosa te hace falta. Ve y vende todo lo que tienes, repárteselo a los pobres y sígueme. Y ahí vemos en el texto que el joven no aceptó, no acogió, no quiso. Y dice el texto que frunció el ceño y se marchó y no quiso seguir al Señor. En muchas ocasiones pasa de la misma manera. El don de la fe o el don que me hace relacionarme con Dios, que es el don de la fe, si no es en libertad y si no es en aceptación personal, si no es en acogida, pues realmente no va a obrar. Por eso es que en muchos no obran y por eso es que en muchos no se realiza, porque no se acoge. No se acoge porque quiero vivir en el pecado, o no se acoge porque me gusta vivir así como estoy viviendo, no se acoge porque el proyecto pues como que no tiene sentido para mi vida. Entonces depende también de mí el que ese don obre. Por eso es que San Agustín dice, el que te creó sin ti no te salvará. Tú tienes que aceptar y acoger la invitación de Dios. De lo contrario, pues ese don se va a perder o esa gracia no va a actuar en mi vida. Eso es lo que hace referencia ahí. Y pues ahí dice que la inteligencia y la voluntad deben entrar a que el don se desarrolle, que el don realmente se planifique en cada uno de nosotros. Muy bien. Número 156. ¿Lo leo? Sí, por favor. La fe y la inteligencia. El motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan como verdades inteligibles a la luz de nuestro corazón natural. Creemos a causa de la autoridad de Dios mismo que revela y que no puede engañarse ni engañarnos. Sin embargo, para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón, Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados de las pruebas exteriores de su revelación. Los milagros de Cristo y de los santos, las profecías, la propagación y la santidad de la Iglesia, su fecundidad y su estabilidad son signos certísimos de la revelación divina, adaptados a la inteligencia de todos. Motivos de credibilidad que muestran que el asentimiento de la fe no es en modo alguno un movimiento ciego del espíritu. ¿Tienes alguna reflexión acerca de este numeral? Bueno, lo que entiendo es que a veces Dios pone situaciones como en la vida de uno que son necesarias para que uno crea y afirme la fe. Es a lo que se refiere cuando dice que pueden ir acompañadas de las pruebas exteriores de su revelación. Muchas gracias. Lo que también nos ayuda es que son revelados para nosotros, no es revelado para alguien que no entienda. Por eso es que Jesús en muchos momentos dice,
Te doy gracias, Padre, porque esto se lo has revelado a los humildes y sencillos. Nuestra inteligencia es capaz de descubrir, nuestra inteligencia es capaz de discernir esa relación y esa revelación de Dios. Nuestra inteligencia tiene, como lo dice el texto de Génesis, fuimos creados a imagen y semejanza suya para que pudiéramos realmente tener una verdadera comunicación con Él. Él nos comunica y nuestra inteligencia es capaz de hacer discernimiento, de captar el mensaje. No es una realidad que supere nuestros dones, nuestras cualidades, nuestras capacidades humanas. La inteligencia es capaz realmente de entender lo que Dios nos está revelando. La 157. ¿Alguien tiene el número 157? Yo les ayudo con la lectura, Padre. Bueno. La fe es cierta, más cierta que todo conocimiento humano, porque se funda en la palabra misma de Dios, que no puede mentir. Ciertamente las verdades reveladas pueden parecer oscuras a la razón y a la experiencia humana, pero la certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz de la razón natural. 10.000 dificultades no hacen una sola duda. Yo lo que entiendo de este numeral es que nosotros normalmente pensamos que la fe, o sea, que la fe es como, para nosotros es algo que sale de nosotros, que emana de nosotros, pero realmente procede de Dios y va más allá de la razón o de la experiencia humana que de pronto nosotros podamos tener. Es precisamente por eso, porque viene dada de Dios. No sé si lo interpreté bien. Sí, gracias. En términos, ya lo dice ahí mismo el texto, es una verdad. Y la verdad, pues, es la que tiene un contenido que no le cabe ninguna posibilidad de dispersarnos o de dudar, sino que la verdad revelada tiene un contenido muy profundo y muy exacto y muy preciso. De pronto la razón humana, a veces por su limitación, no logra tener esa verdad plena. Esta es una verdad que es plena, que tiene un momento, como lo decía Sergio en estos días, no es total porque hay un misterio allí que hace parte de la divinidad. Solo cuando podamos tener esa condición lo podemos, en la visión beatífica o cuando vamos al cielo a ver tal cual como somos y tal cual como es Dios, es que llegará a la plenitud. Pero si hay una verdad que sirve, una verdad que es la que debemos seguir y una verdad que es clara, y es realmente la que nos lleva. Esa verdad es la que nos ha entregado la revelación y es en la que debemos depositar nuestra confianza. El 158. No escucho. Diga. La fe trata de comprender. ¿Está preguntándolo? No escucho. Ya, ahí ya. La fe trata de comprender. Es inherente a la fe que el creyente desee conocer mejor a aquel en quien ha puesto su fe y comprender mejor lo que le ha sido revelado. Un conocimiento más penetrante suscitará a su vez una
una fe mayor, cada vez más encendida de amor. La gracia de la fe abre los ojos del corazón para una inteligencia viva de los contenidos de la revelación, es decir, del conjunto del designio de Dios y de los misterios de la fe, de su conexión entre sí y con Cristo, centro del misterio revelado. Ahora bien, para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Así, según el adagio de San Agustín, creo para comprender y comprendo para creer mejor. La fe trata de comprender. Lo que entendemos es que nosotros, de todas maneras, el Espíritu Santo siempre está en todo misterio revelado de nuestro Señor. ¿Sí ustedes escuchan? Sí, entonces, sí, aló. siga. Por eso, pues, lo que dice de todas maneras San Agustín, creo para comprender y comprendo para creer mejor. Siempre estamos dudando, o sea, siempre vamos en la duda de la fe. Nunca tenemos una fe completa. Por eso, aquí Dios nos dice que es inherente que la fe del creyente desea conocer a aquel en quien ha puesto la fe. Si Dios puso la fe en cada uno de nosotros y nosotros no tenemos la gracia, como dice aquí, de abrir los ojos del corazón para ver qué es lo que Él ha puesto en nosotros, en nuestro corazón, pues nunca vamos a comprender nada que tenga que ver con Dios, con el Espíritu Santo, porque no sabemos y no queremos comprender. Siempre se ha visto que somos muy reacios a todo lo que trata de la Iglesia o del Espíritu Santo, del mismo Dios, de la Virgen, de todo lo que se trata de la Iglesia. Siempre tenemos algo como de no, hasta no ver, no creer. Entonces, pues eso es lo que nos dice acá el numeral 158. Que la fe trata de comprender. Siempre tratamos de comprender, pero no vamos hasta el fin de la fe, hasta mirar hasta dónde nos alcanza la fe de cada uno, para con las cosas de Dios, para con las cosas que el Espíritu Santo, que Dios nos ha mandado con el Espíritu Santo. Es lo que entendemos sobre el numeral 158, Padre. Muchas gracias. Sí, también se nos dice allí que tenemos que apelar al don para poder entender y comprender. Nosotros a veces pasamos desapercibido algo, y es que cuando vayamos a leer la Sagrada Escritura debemos invocar al Espíritu Santo, y debemos invocarlo porque Él nos regala el don de la fe, de entender y comprender lo que estamos leyendo. Como es una revelación tan profunda, pues necesita precisamente del don de Dios para poder adentrarnos en esa verdad. Aunque vuelvo y digo, no se nos revela totalmente porque la plenitud está en el reino de los cielos, pero sí nos acerca bastante para poder encaminarnos como Abraham, como hicieron los profetas, como la Virgen María lo vivió, nos acerca a ese misterio, y al acercarnos a ese misterio y a esa vida de Dios, nos hace participar de esa vida divina, que es lo que realmente Dios quiere, que nosotros participemos de esa vida. Y ahí es importante entonces tener el don y pedirlo, porque de lo contrario, si nosotros vamos y leemos la Sagrada Escritura o leemos precisamente la historia de lo que nos acontece y no lo hacemos con el don, pues lo vamos a interpretar psicológicamente, sociológicamente, históricamente, humanamente.
pero no le encontramos ese contenido que realmente está ahí de lado, pero que nos puede ayudar a encaminarnos a una respuesta clara de lo que es la salvación. Entonces, entendamos que no es humano todo el proceso, sino que necesitamos realmente, para poder encontrar la profundidad de la verdad, del don y de la participación divina para que podamos entenderlo. Siempre por eso el discernimiento es en oración, siempre es en gracia, siempre tiene que ser en esos momentos de intimidad con el Señor. Leemos distinto y realmente cuando se hace así, se hace una lectura distinta de la historia, distinto del acontecer, distinto de lo que estamos viendo. Entendemos cuáles son los ajustes que podemos ir haciendo, cómo es el acompañamiento, descubrimos la presencia de Dios. Todo esto gracias a ese don que lo debemos pedir. Entonces, para que no sea una reflexión puramente humana, debemos pedir el don de la fe. El siguiente numeral, o ya hasta ahí llevo la distribución. 59. Fe y ciencia. A pesar de que la fe esté por encima de la razón, jamás puede haber contradicción entre ellas, puesto que el mismo Dios que revela los misterios que infunde la fe otorga al espíritu humano la luz de la razón. Dios no puede negarse a sí mismo, ni lo verdadero contradecir jamás a lo verdadero. Por eso la investigación metódica en todas las disciplinas, si se procede de un modo realmente científico y según las normas morales, nunca estará realmente en oposición con la fe, porque las realidades profanas y las realidades de fe tienen su origen en el mismo Dios. Más aún, quien con espíritu humilde y ánimo constante se esfuerza por escrutar lo escondido de las cosas, aún sin saberlo, está como guiado por la mano de Dios, que sosteniendo todas las cosas hace que sean lo que son. Bueno, la fe y la ciencia, pues, siempre ha sido muy controvertida. Aquí Dios nos revela que Él hizo todo, o sea, Él creó todo, hasta la misma ciencia, porque la ciencia es algo que tenemos las personas, los seres humanos, pero ¿quién dio? Dios. ¿Quién la creó? Dios. Dios no se niega a que la ciencia sea parte de nosotros. Él no niega que la ciencia pueda servir. Lo vemos ahora palpablemente en lo que estamos viviendo en la vida real, porque ¿de qué nos estamos sirviendo para sacar la vacuna contra el COVID? De la ciencia. ¿Quién está interfiriendo en la mano de los científicos? Dios. ¿Quién guía a los científicos para que la ciencia nos dé, que ojalá sea pronto una vacuna, una solución para la enfermedad que estamos sufriendo en este momento en el mundo? Pues Dios, el Espíritu Santo ilumina a los científicos. Siempre la ciencia está ahí. Nosotros siempre pensamos que los científicos, y algunos científicos piensan que Dios no existe o que Dios no está ahí, pero ¿quién los creó a ellos? ¿Quién está guiándolos siempre para que sus mentes y su sabiduría, que es un don de Dios, pues también esté ahí? Por eso aquí dice que según las normas morales nunca está realmente en la posición con la fe. De ahí pues nosotros siempre hay como una controversia siempre, que Dios y la ciencia no van, pero siempre hemos visto que la ciencia
está inspirada por Dios. De ahí pues nada se puede si no está Dios. Es lo que entendemos, Padre. Es importante, muchas gracias, entender que no se contraponen, sino que la ciencia realmente iluminada por la revelación, pues es más que lo puramente humano. Este numeral es porque hay una controversia siempre en la parte científica que dice, si no pasa por el método, lo que no pase por el método científico no existe y no se puede creer. Eso fue toda una realidad del racionalismo. Y el racionalismo, la filosofía, llevó a ese término. Decían que incluso la teología y la Sagrada Escritura era un mito, eran cuentos fantásticos y que solo era para los ignorantes, que solo era para aquellos que realmente no tenían una formación, pero aquel que fuera formado por el método científico, evidentemente el método inmediatamente sacaba a Dios y sacaba su revelación. Entonces, en una ya mayor reflexión acerca de eso, empezó a mirarse la teología con un método. La teología que es la reflexión sobre el Dios. Y la teología está dentro de ese método y tiene todo un método científico. ¿Qué es lo que quiere decirnos este numeral? Que no se contraponen, que se complementan, que la una ilumina a la otra, como lo acaba de decir usted, y como realmente la una comparte la otra. Y comparte porque pues la ciencia nos ayuda a entender la realidad de lo que es la vida, nos acerca a las realidades del mundo, nos muestra, porque realmente la ciencia lo que hace es mostrarnos qué hay al interior de las cosas, de la naturaleza, de la realidad que vivimos. Eso es lo que hace. Pero al ser iluminada con la palabra, pues llega a tener una plenitud, una trascendencia, y no se queda en lo puramente inmanente, lo puramente material, y empieza a descubrir que esa naturaleza creada por Dios tiene también una razón de ser, porque cuando se mira así, entonces nos quedamos en lo de aquí, en lo de ahora. Por eso es que mucha gente dice, pues, vivir, porque al fin y al cabo la vida es corta y vivamos. Y usted no, pues yo termino al fin y al cabo es en una fosa y ya, eso es lo que, mi vida es eso. Entonces no me preocupo por nada más, porque no se ha ido a la trascendencia. Y lo que nos muestra Dios con su revelación es que el ser humano es trascendente y tiene otra realidad. Si peregrina, si camina sobre esa voluntad, lo que Él ha revelado, para llegar a hacer realmente esa experiencia de lo que el mismo Jesús y lo que acabamos de escuchar de las promesas. Jesús dice, voy a prepararles un lugar, o se les conviene que yo me vaya. Entonces, la fe y la ciencia no se contraponen. La fe y la ciencia se unen, se complementan la una con la otra. La una nos muestra la realidad, la otra nos muestra la trascendencia. La una nos muestra lo inmanente, lo de acá, la otra nos muestra lo trascendente. Entonces, las dos se unen y nunca hay ninguna contraposición. Y si queremos hablar de método, pues la teología, para que los que quieran dividir esta palabra teo, Dios, logos, tratado de Dios, la teología que trata sobre Dios, tiene un método y es una ciencia. Y es una ciencia que tiene toda una realidad que ayuda también desde lo humano, nos muestra el misterio, no nos muestra todo, nos acerca al misterio de Dios. Entonces, ese numeral lo que dice es que se complementan,
que no van a ser realidades que entran en choque, sino que la una se une a la otra y las dos juntas nos llevan a una plenitud mayor en cuanto a nuestra vida. No sé si hay otro numeral o nosotros creo que quedamos hasta ahí. Sí, tengo el 161, Monseñor. ¿61? Creer en Cristo Jesús y en aquel que lo envió para salvarnos es necesario para obtener esa salvación, puesto que sin la fe es imposible agradar a Dios y llegar a participar en la condición de sus hijos, nadie es justificado sin ella y nadie, a no ser que haya perseverado en ella hasta el fin, obtendrá la vida eterna. Como reflexión digo que como hijos de Dios debemos creer y perseverar siempre hasta el final para conseguir la vida eterna. Y lo que nos dice y que para salvarnos en Cristo Jesús, pero siempre Cristo Jesús a través del Padre que nos lo envió, que es necesario. Eso es lo que yo entendí de ese texto. Vuelve otra vez, gracias, muy amable. Vuelve otra vez a tocarnos un tema que es la libertad. Dios nunca se impone, Dios nos propone. Él nunca obliga a nadie, Él propone el proyecto. ¿Y por qué lo propone? Porque es respetuoso de la libertad. Y eso lo vemos en Génesis, el pecado original de Adán y Eva. Es respetuoso de las decisiones del hombre. Es respetuoso de su condición, de dignidad. Es respetuoso. No, realmente no, él va a hacer ninguna acción en la cual obligue a nadie. Él propone porque en eso la decisión es más, pudiéramos decir, más totalizante. Porque cuando a mí me obligan, cuando es que usted tiene, la persona no va a vivir plenamente la realidad. Se siente coaccionada, se siente limitada, se siente que no es por su querer, sino es porque le toca. Pues a mí me toca. Entonces, pues, ¿y a usted qué? No, pues a mí me tocó así porque ¿qué puedo hacer? No hay plenitud y lo que el Señor quiere es que nosotros vivamos plenamente, integralmente su proyecto. Por eso se nos propone. Y al proponerse, pues, apela a que nuestra libertad lo acoja. Y la libertad es un don maravilloso, que sabemos que cuando no se utiliza correctamente, pues, ahí tenemos nuestras dificultades. Pero cuando esa libertad realmente va en pos del bien, va en pos de Dios, pues ahí el ser humano encuentra el sentido de todas sus potencialidades, de todos sus talentos, de todos sus carismas, encuentra los dones, encuentra la gracia y se encuentra. Entonces, ¿a qué nos está invitando este numeral? Nos está invitando a que en la libertad acojamos libremente y que nos sintamos libres. No es que está mandado, es que está obligado, es que es una norma. No. Es una propuesta de Dios. El siguiente numeral. 162. La perseverancia en la fe. La fe es un don gratuito que Dios hace al hombre. Este don inestable podemos perderlo. San Pablo advierte de ello a Timoteo. Combate el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe.
Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe debemos alimentarla con la palabra de Dios. Debemos pedir al Señor que nos aumente. Debe actuar por la caridad, ser sostenida por la esperanza y estar enraizada en la fe de la Iglesia. La fe, comienzo de la vida eterna. 163. La fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica sin fin de nuestro caminar aquí abajo. Entonces veremos a Dios cara a cara, tal cual es. La fe es, pues, ya el comienzo de la vida eterna. Mientras que ahora contemplamos las bendiciones de la fe como reflejadas en un espejo, es como si poseyésemos ya las cosas maravillosas de que nuestra fe nos asegura que gozaremos un día. Bueno, pues como dije al inicio del 162, ese yo creo que fue el principal y primer don que Dios nos ha dado, que es la fe. Y a medida que tenemos fe, tenemos pues todos y los dones y los frutos del Espíritu Santo, como lo hemos escuchado en estos días que hemos hecho la novena, y a diario debemos pedir que el Espíritu Santo siempre esté con nosotros y nos ilumine, y al tener fe, estamos seguros de que tenemos el resto de dones, porque la fe, como dice también en el texto, es muy inestable por diferentes situaciones que uno viva. Asimismo está nuestra fe, dependiendo de lo que vivamos, pero nunca lo vemos como de pronto un reto o algo así que Dios nos pone como para que nosotros acrecentamos nuestra fe. Y a eso que tenemos que trabajarle todos, a la fe y obviamente con la palabra de Dios y de la fe de la Iglesia Católica, que es la que nos guía y nos acompaña en cada uno de nuestra fe y trabajar, y eso es lo que yo creo que con todos es lo que queremos, llegar a la vida eterna, y pues el primer paso es la fe. Como digo, pues la fe es como lo principal que tenemos y que Dios nos ha dado, y dependiendo de la fe vamos a tener la esperanza, ser sostenidos, y por eso todos los días debemos pedir que Dios nos aumente nuestra fe y que no caigamos en duda, porque eso a diario sé que todos pasamos por diferentes situaciones y momentos y siempre dudamos del amor y la fe hacia Dios. Muchas gracias. ¿Qué se nos afirma también allí? Es el tema de que la gracia se puede perder cuando aparece el pecado, y la fe siempre es puesta en prueba todos los días, porque somos tentados por el demonio, así como Jesús fue tentado. Y al ser tentados, pues empieza a ser inestable, porque de pronto el pecado nos abruma, nos agrada, nos conduce, nos lleva hacia una realidad distinta a la de Dios. Entonces constantemente está ahí en esa inestabilidad por la tentación. ¿Cómo se alimenta y cómo se fortalece la fe? Por medio de los sacramentos, porque ahí en todos los sacramentos recibimos la gracia y fortalecemos nuestra fe. La gracia, que es la acción de Dios en nuestra vida. Entonces tenemos principalmente dos sacramentos que están alimentando constantemente, fortaleciendo, y es la Eucaristía y el sacramento de la penitencia, donde se nos regalan los dones sobrenaturales para que la fe esté siempre fortalecida, y al estar fortalecida, pues no la perdamos. También, como acabamos de escuchar, pedirla todos los días, porque es un don, es una gracia de Dios. Señor, auméntame la fe, porque a veces tenemos esas dificultades, pero el alimento principalmente está en la gracia de los sacramentos. Otro elemento que va fortaleciendo es la meditación de la palabra de Dios. La meditación me ayuda a entrar en esa intimidad con Dios, y acuérdennos que la oración es un medio también de vivir
en esa gracia de vivir en esa comunión y en esa intimidad, pues nos ayuda a que la fe no esté en momentos críticos. Cuando nosotros decimos perdimos la fe, fue cuando empezamos a alejarnos de la oración, alejarnos de los sacramentos, alejarnos de la lectura y la meditación de la palabra, que son los medios como alimentan y fortalecen la fe. Ahora, la fe que dice el texto, que nos empieza a mostrar cómo va a ser la vida de gloria, es cuando nosotros participamos de esos signos que el Señor nos muestra. En teología se le llama la tensión escatológica, el ya pero todavía no. ¿Qué es el ya? El ya es que nosotros tenemos los sacramentos, la vida de oración, tenemos la vida de comunión con Dios aquí, y empezamos cuando usted entra a un sacramento, cuando usted participa de una Eucaristía, dignamente usted siente que hay una realidad especial. Hay muchas personas que cuando se acercan al Santísimo en las horas santas, dicen, uy, es que uno vive una experiencia diferente, distinta, es trascendente, yo me llené como de mucho gozo, de mucha alegría, de mucha paz. Eso es ya pregustar aquí en lo que va a ser en plenitud allá. Cuando se habla de la visión beatífica, cuando ustedes vean esa palabra, es que estaremos en el reino de los cielos viendo cara a cara a Dios. Eso se llama visión, es ver. Beatífica es a Dios, al santo, al estar en plenitud. Visión beatífica es eso. Entonces, cuando estemos en el reino de los cielos, veremos a Dios tal cual es. Y eso es una realidad que nos jalona y hace que nuestra confianza realmente desde la fe esté puesta en ese reino. Nosotros somos peregrinos. Dice San Pablo, nosotros no somos ciudadanos de la tierra, sino ciudadanos del cielo. Y vamos en peregrinación hacia el cielo. Y eso es, entonces ya aquí sí sabemos cómo hacer, porque vivimos esas experiencias. Cuando vivimos la experiencia de la contemplación, cuando vivimos la experiencia de la oración y de los sacramentos, ya aquí estamos entendiendo cómo va a ser ese momento. Pues creo que aquí terminamos. ¿Hay algún otro numeral? No. 164 y 165. Bueno, sí, señor. Bueno, buenos días. El 164 dice, ahora sin embargo, caminamos en la fe y no en la visión, y conocemos a Dios como en un espejo de una manera confusa, imperfecta, luminosa por aquel quien cree. La fe es vivida con frecuencia en la oscuridad. La fe puede ser puesta a prueba. El mundo en que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura. Las experiencias del mal, del sufrimiento, de las injusticias y de la muerte parecen contradecir la buena nueva. Pueden estremecer la fe y llegar a ser para ella una tentación. Entonces, acá nos dice que la fe, tenemos que caminar sobre la fe y no sobre la visión, o sea, no lo que vemos, ¿sí? Y los que creen ven la fe de una forma luminosa. Pero, pues, desafortunadamente, la fe también se ve con frecuencia en oscuridad, sobre todo cuando hay experiencias del mal, del sufrimiento, de la injusticia, de la muerte. Entonces, ahí la fe se pone a prueba de muchas maneras. Y para ella puede ser una tentación. Pero encontramos la respuesta en el 165 que dice que entonces es cuando debemos volver hacia los testigos de la fe. Abraham, que creyó, esperando contra toda esperanza. La Virgen María, que en la peregrinación de la fe llegó hasta la noche de la fe. Participando en el sufrimiento de su Hijo y en la noche de su sepulcro. Y tantos otros testigos de la fe. También nosotros teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos,
sacudamos todo lastre y pecado que nos asedia y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. Fijo los ojos en Jesús, en quien inicia y consuma la fe. Entonces, la 164 nos dice que muchas veces la fe nos pone a prueba, sobre todo cuando vivimos estas experiencias del mal, del sufrimiento. Y en la 165 nos da la respuesta, ¿vean? Y nos coloca como testigos a Abraham y a la Virgen, ¿sí? Pues, sobre todo la Virgen, ver el sufrimiento que tuvo su hijo y nunca dudó de la voluntad de Dios, que sabía que era, que algo bueno venía. Entonces, viviendo nosotros la experiencia normal, pensaríamos eso, si es hijo de Dios, ¿por qué tiene tanto sufrimiento? O sea, ahí dudaríamos qué es lo que nos dice. No, tenemos que tener fe. Y cierra con la parte que dice, tenemos que tener fijos los ojos en Jesús, que es el quien inicia y consuma la fe. Muchísimas gracias. Gracias. Aquí hay un tema que es cómo leer las circunstancias desde la fe y cómo leerlas desde lo humano. De pronto nosotros tenemos esos momentos difíciles, complejos, a veces inentendibles, a veces incomprensibles, a veces incluso hay frases, yo no sé por qué a mí, si yo soy tan bueno, si yo hago el bien, si yo busco practicar la justicia, el derecho, ¿por qué me pasan estas cosas? Es una de las preguntas que siempre se hacen, entre comillas, los justos, los que practican realmente pues el bien. Pero es porque no se hace una lectura de las circunstancias en los ojos de Dios. Esta circunstancia que me está diciendo, este momento, que es lo que me está revelando. No lo leemos así. Por eso es que uno de los textos más exactos en estas vivencias es el texto de Job. Es un texto que nos muestra cómo, estando en circunstancias adversas, cómo se puede leer a Dios en esas circunstancias. Por decir algo, ahorita la pandemia, para muchos esto es un mal mandado por Dios, porque realmente fue el Señor el que mandó este virus a la humanidad perdida. No, hay que hacer es una lectura distinta. Y la lectura de la fe es, esa circunstancia nos está llevando a conocer, a entender más a nuestra familia, a poder descubrir el valor que tiene la comunicación, a descubrir la relación, a descubrir lo profundo y lo más importante, a descubrir qué es lo superfluo, qué es lo que es pasajero, a lo que es fundamental. Si uno hace una lectura desde Dios, es otra, totalmente diferente, y me llena más de esperanza que de caos. Me llena más a mí de motivos para consolidar, para fortalecer, para descubrir qué es lo que realmente la vida tiene de importante y por qué estoy yo aquí, por ejemplo. Si yo lo leo desde Dios, ahí entonces me lleno más de confianza y de poner todo el proyecto y todo el proceso en sus manos, que es lo que también nos muestra, por ejemplo, de María Santísima, viviendo ese dolor de la pasión de su hijo, es la muerte en cruz. Si lo vemos desde lo humano, pues desgarrador, doloroso, hasta frustrante, hasta incomprensible, porque ella diría, pero ¿qué de malo hay aquí? ¿Qué fue lo malo que se hizo? ¿Qué sería lo malo que se hizo para que se mereciera ahí una muerte en cruz? Que incluso lo hacen, el Evangelio lo muestra así, y las lecturas de las cartas y de los Hechos de los Apóstoles, y muerte en cruz, que fue ignominiosa, que fue terrible, que fue algo muy... Entonces, si se hace una lectura sencilla, humana, le dice uno, no,
Eso es mucha injusticia. ¿En dónde está Dios? Pero si uno hace una lectura de lo que nosotros sí hemos comprendido que es una entrega, que es el sacrificio, que es un darse, que es el amor pleno hecho una realidad de sacrificio que se entiende de amor, porque por medio de él va a existir la salvación y va a perdonarse nuestros pecados, pero la lectura es distinta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice estos dos textos? Que aunque hayan circunstancias, lo importante es desde la fe, desde la confianza en Dios, desde esa revelación que Él nos hace, descubrirlo a Él en todas las circunstancias de la vida. No en decir está ausente, no nos quiere, no, sino qué nos está mostrando y cómo esa circunstancia tiene un aprendizaje y tiene una enseñanza y tiene un porqué y tiene una razón y busca realmente de pronto profundizar cosas que estaban muy superficiales, que estaban muy al margen. Nos ayuda a adentrarnos más en el mismo misterio de nuestra vida y eso es lo importante. ¿Qué es lo que se nos invita ahí? A que no desfallezcamos, a que seamos perseverantes. Entonces, ya les dije, alimentar esa fe con la meditación, contemplación, la oración, los sacramentos. En cambio de alejarme de Dios, a acercarme más a Él para que me ayude con el don del entendimiento a hacer una comprensión más de las circunstancias de la vida. Entonces a veces no ponernos en esa situación de, ¿sí ves? Tanto esfuerzo y tanta cosa y todo lo que yo hice y todo lo que para mí. Esas son expresiones de una persona que no está leyendo bien la realidad o su fe estaba afincada más en sí mismo que en Dios, porque no estaba leyendo el proyecto de Dios en esa realidad. Entonces, ahí es donde nos coloca hoy. Yo creo que fue un tema bien interesante, un tema bien importante, una lectura bien especial de una respuesta que es la fe a la iniciativa de Dios. Ojo, la iniciativa es de Dios. El proponente es Dios. El que nos muestra ese proyecto es Dios. El que nos da los medios para entenderlo es Dios. ¿Con quién hay que estar? Con Dios. ¿A quién hay que acudir? A Dios. ¿Cómo podemos entenderlo? Con los dones de Dios, pedírselos y realmente empezar un camino distinto. La lectura va a ser diferentísima. La vida la vemos con otros ojos. Por eso es que incluso Cristovisión dice, para ver el mundo con los ojos de Cristo. Para ver el mundo con los ojos de Cristo. Es otra mirada. Es una mirada diferente. Y los invito un poco a si de pronto están en esas circunstancias caóticas o difíciles o complejas. Hay una lectura que nos hace el Antiguo Testamento en Job, que es bien interesante y es bien importante. Cómo se mantiene él, aunque las adversidades, aunque hay intrigas de personajes ahí, él se mantiene en esa. Si Dios me lo dio y Dios me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Es poder descubrir también todas esas circunstancias y no solamente dejarnos llevar por la desesperación. El que está con Dios se llena de su gracia, se llena de su amor. El que está con Dios sabe sobrellevar. Acuérdense que es con esa misma actitud que Él nos dijo. El que quiera seguirme, que cargue su cruz. No es para que tampoco estemos no, es que sí, claro, la vida mía es sufrir y la vida mía es padecer, porque es que el Señor me dijo que era cargar con la cruz, entonces yo tengo que padecer. No, eso no es. También es la lectura inadecuada. No, es una lectura llena de esperanza, llena de gozo, llena de alegría, llena de amor, porque estoy leyendo distinto desde los dones dados por Dios. Pues muchas gracias, muy amables, y qué bueno poder hacer estas lecturas así. Gracias, monseñor. ¿Qué tipo de cosas? Gracias a usted.
Muchas gracias, Hermosas Monseñor. palabras. Este tipo de cosas son altamente nutritivas, Monseñor, porque nos exige a todos no solamente la participación en cuanto a la lectura, sino la participación activa en cuanto a la reflexión, y ojalá podamos hacer temas investigados, así sean con microcápsulas, como lo que hicimos ahorita. Sería muy bueno repetir este tipo de cosas. Y